Y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy me van a acompañar a una fiesta costumbrista realizada aquí en Lima, pero en realidad es organizada por una hermandad de Yungay. Y bueno, ustedes saben que en este canal he hecho mucho contenido acerca de esta provincia porque mi papá es de ahí y aparte a mí me encanta, entonces por aquí pueden chequear algunos videos que he hecho. Y bueno, para hablarles un poco más de lo que se va a llevar a cabo el día de hoy, lo que voy a mostrar y de qué trata esta hermandad, porque lo realizan aquí en Lima y no en Yungay, pues vamos a preguntarle a mi papá para que él les pueda explicar mejor. Bueno, entonces aquí tengo que hacer una corrección porque no es una hermandad, ¿cierto?, la que está organizando esto. Pero antes de eso sería importante explicar que post 70 los yungaínos residentes en Lima se organizaron a través de 4 principales instituciones, ¿no? Uno es la Hermandad de la Virgen de la Merced, la Asociación de Yungaínos, el Patronato 1970 y el que ahora está organizando es el Club Yungay, ¿no? Todas estas instituciones agrupan a muchos yungaínos, como por ejemplo yo soy uno de los que pertenece recientemente aceptado en el Club Yungay. Y esta institución el día de hoy está organizando un reencuentro de yungaínos donde vamos a confraternizar a través de una pachamanca típica de Yungay y luego se va a iniciar la famosa yunza o el cortamonte con su respectiva tablada, todo, donde todos vamos a disfrutar al son de las famosas y recordadas roncadoras yungaínas. Listo, entonces vamos para allá. El año pasado les compartí cómo se celebran los carnavales en Obrajillo, una localidad ubicada en la provincia de Canta. Si les da curiosidad saber el origen de esta costumbre de celebrar los vistosos carnavales durante el verano aquí en todo el Perú, te recomiendo ver ese video. Por aquí quise comentar sobre la tradición de la yunza, también realizada durante los carnavales, ya que tiene mucha acogida en todo el país, además de que guarda un interesante significado. A pesar de que pueda tener variaciones en ciertos detalles dependiendo de la localidad que lo celebra, el concepto y mensaje es el mismo, al transmitirse a razón del solsticio de diciembre, enero y febrero, cuando empieza la estación cálida y húmeda, iniciándose así las lluvias y con ello la abundancia, la fertilidad de la tierra, los animales, las plantas y diversas tradiciones como esta que festeja la producción. Bueno, y para entrar me están comentando que pagas el ticket. Con esto puedes reclamar una pachamanca, que es el plato típico de muchas partes del Perú en realidad. Si tú eres socio del Club Yungay, en este caso te descuentan solo 5 soles, pero si no, el ticket es de 50 soles. Tenemos también ahí que se va a presentar como una orquesta. Hacer con banda. Allá es una banda. Respecto al nacimiento de esta costumbre, si bien no hay un origen en concreto que la explique, se han encontrado manifestaciones culturales prehispánicas que expresan cierta similitud de celebración, como por ejemplo en la cerámica nazca, donde se observa a un grupo de personas alrededor de un palo interpretándose tener relación con la yunza. Asimismo, en ceramios moches, donde representan al árbol de la vida o malqui, que simboliza a los antepasados y cuyos brotes aluden a las nuevas generaciones. Personalmente, según mi experiencia, siempre conocí esta costumbre como yunza, debido a que mi padre nació en Ancash y según leí, así se le denomina en las regiones andinas. Sin embargo, esto puede variar, ya que en la selva lo conocen como humilla y en la costa como cortamontes. Y bueno, a pesar de tener diferentes nombres, el núcleo de la tradición es el mismo: lograr la unión mediante una celebración con música, estilando decorar y lanzarse serpentinas, pica pica, talco o agua entre los participantes. Pero en todo esto, el personaje principal es un resistente árbol, el cual debe ser de tronco algo grueso y tupido follaje, cuya variedad puede diferir en virtud de la localidad. Así en Yungay preferían el capulí, aunque ahora prohíben para evitar su extinción. Y en esta ocasión eligieron un eucalipto, pero en otros lugares escogen molles, sauce y antes elegían el guarango, ahora también vedado por su depredación. Como se observa, visten el árbol de regalos que dependiendo del contexto pueden presentar bateas, mantas, pelotas, cestas, jarras, frutas, incluso hasta algunos generosos también colocan cajas de artefactos para luego reclamar el contenido o baldes con dinero adentro. Y en fin, todo lo que pueda ser útil para los invitados. Bueno, aparentemente la pachamanca es de carne de res, de chancho y
pollo. Siempre es típico acá las habas, sancochadas, y una humita. Es la costumbre por lo menos aquí de Yungay. Este es su ají. Y bueno, en Yungay el guiso es de color verde por los ingredientes. Por aquí hice un video en el que les mostraba cómo preparamos la pachamanca en la tierra. Es la primera vez que tú ves una yunza, ¿verdad? Así en vivo y en directo. Por lo menos el árbol, porque todavía la fiesta no se ha llevado. Pero sí fuiste a un carnaval de Perú, pero en Obrajío. Por aquí le dejamos el video que lo hicimos con Félix Santos, Polo Verde, que nos pasaron la voz. Pues hasta ahorita lo que vas viendo, ¿qué opinas? ¿Qué te parece lo de la tablada, la yunza, el árbol? Está todo bonito. La pachamanca está rica. Sí, yo también le he probado un poquito, está bien rica. Y ya después tengo que ver qué va a pasar. Estoy con suspenso. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta. De repente eres el próximo padrino, el próximo mayordomo. Tirarías la yunza, imagínate. La pachamanca está buenaza. El aderezo está en su punto, bien maceradito. La carne de res está suavecita, el chancho también, el pollo muy rico, el camote es súper dulce, la papita parece papa Yungay, también muy buena. Y bueno, las habas no son lo más favorito, pero aún así está muy rico todo. Un 10. Sí, abre qué es eso. Y salen 40 ladrones. Solo con Otro infaltable de estos carnavales es la tablada, la cual también es vestida con frutas, artículos de primera necesidad y principalmente con guaguas y guanacos, los cuales son panes con formas de bebé para las mujeres y guanaco, un auquenido característico del Perú, para los varones. Usualmente en las yunzas o carnavales pueden haber voluntarios que desean encargarse de la tablada. Ellos deciden si reparten los productos con sus allegados o a todos. Asimismo acuerdan quiénes lo sucederán el siguiente año. Respecto a los mayordomos de la yunza, se acostumbra que sea quien o quienes logran derribar el árbol. Y aquí viene el desarrollo del carnaval. Luego de disfrutar los potajes y celebrar al ritmo de la música, los participantes bailan alrededor del árbol que, como habrán observado, contiene coloridos regalos. En esta ocasión, uno a uno deberá intentar hacerlo caer usando un machete o hacha. La pareja o quien da el último corte con el cual termina cayendo será la encargada de organizar la festividad el siguiente año. Ahora, el Club Yungay cambió un poco la dinámica de esta tradición, ya que antes de derribar al árbol consultaron quiénes deseaban ser mayordomos en el siguiente carnaval. Y esto probablemente se deba a que el lograr derribar el arbolito puede tardar demasiado tiempo, justamente por falta de voluntarios. Aunque a pesar de eso, de todos modos no podían hacerlo caer. What? El árbol, te van a tirar el árbol, ¿quieres animarte a darle como el machete? Algo que también quería comentar es que en la actualidad no es muy común ver yunzas en Lima, como sí venía ocurriendo desde los años 70, que al llegar las grandes migraciones de compatriotas provenientes de otras regiones del Perú, quienes se dirigieron a la capital en busca de oportunidades y superación, trajeron también sus valiosas costumbres como la yunza, infaltable en febrero. Sin embargo, se cree que a mediados de los 90 las generaciones se empezaron a sentir más limeñas, dejando las costumbres de sus ascendientes. Sumado a ello, que en varios distritos multaban dichas festividades al considerarlas devastadoras de nuestra flora, y a su vez en algunos casos generaban disturbios por lo que las concebían peligrosas para los asistentes. Parece que los organizadores están reclamando que la gente ha empezado a agarrar las cosas y no esperaba que caiga, lo usual es que caiga y la gente empezaba a agarrar y los organizadores como que han dicho no jalen.
Y bueno, aunque fue extraño que empezaran a coger los regalos del árbol antes de que se caiga, puedo pensar que creyeron que no caería o que cambiaron la dinámica, no lo sé. Lo cierto es que luego de muchos intentos finalmente fue derribado y debo admitir que me dio un poquito de pena verlo caer. Pero bueno, aquí no terminó la celebración. Lamentablemente este video sí, espero que les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Suscríbete.